Me interrumpes si terminas la oración. Voy a leer el libro de La construcción de la intimidad en las relaciones de convivencia de pareja. La perspectiva de mujeres trabajadoras sin hijos, jóvenes sin hijos. Esto es Pamela López Bravo 2010. Así es que, quien le interese, pues aquí estamos y con todo gusto comenzamos. Declive de un modelo modernidad a la posmodernidad. Como ya se señaló en los puntos anteriores, nos encontramos en un periodo histórico, cultural de transición de la modernidad temprana o primera modernidad a una de tipo tardía posmodernidad. La primera modernidad correspondió al legado del proyecto de la razón ilustrada del siglo XVIII. Lo moderno correspondió a un proceso de racionalización a partir precisamente de la centralidad de la razón con base científico-técnica, dejando atrás explicaciones en términos religiosos mágicos. Lo caracteriza una conciencia del mundo racionalizado, entendida como objetivación histórica de estructuras racionales, es decir, el mundo pasa a ser un momento objetivable racionalmente. La transición de un periodo moderno, se da en el marco de una crisis de lógicas económicas capitalistas. Se señala no solo uno, sino varias crisis, ya que portan elementos que dan pie a un modelo teórico, político, cultural en el campo de las ideas. Según Casullo, estos corresponden a opciones y decisiones que fueron tomadas en la industria, en la ciencia y en la política. Una crisis del sistema capitalista que se produce a mediados de la década de los 70 con el fin de un desarrollo sostenido del capitalismo en el emblema de la crisis del petróleo. Una crisis del estado de bienestar, la que se da en el marco de la crisis global del capitalismo. Se produce una crisis del Estado, considerando hasta ese momento benefactor e interventor que aseguraba el ordenamiento social político con una intervención en las alteridades del mercado, aquel que pueda proveer de empleo y ser un protector. Una crisis del proyecto político e ideológico alternativo del sistema capitalista, que es una crisis del tipo teórico, político e ideológico de los proyectos comunistas, socialistas, nacionalistas, que impregnaron utópicamente los años 60, que estuvo presente en ella la crisis del Estado bienestar, junto con una crisis socialismo real de la ex Unión Soviética. Una crisis de los sujetos sociales históricos refiere a la crisis del sujeto social, la clase obrera, que portaban el cambio social como grupo explotado, dinámico de la forma política, vía conciencia ideológica, vía práctica de protesta, que tenían en sus manos la posibilidad de construir un mundo mejor y por tanto producir un cambio histórico. Sin embargo, en los últimos 20 años se genera un cambio y disminución del poder sindical y político de la clase obrera. Crisis de la sociedad del trabajo alude a una crisis del modelo sociocultural paradigmático de sociedad que está acorde al modelo capitalista de la inversión de fábrica, un modelo de trabajo en crecimiento, trabajo en aumento ligado a la idea de estado bienestar. Los cambios productivos tecnológicos ponen en discusión esa forma de leer la sociedad como sociedad del trabajo. Crisis de las formas burguesas de lo político y la política, crisis de la capacidad de actuación de la forma tradicional del partido político, de representación, de persuasión de los tradicionales partidos políticos, de su posibilidad de diferenciarse política e ideológicamente en un estado de crisis debido a los factores antes mencionados. Se asiste a un neoliberalismo como propuesta realista verdadera que plantea lo oportuno del estado de bienestar que cayó en una demagogia. Un factor considerado dentro del paso a un tiempo posmoderno es la emergencia de un tiempo cultural de reconversión tecnológica y de revolución tecnológica que deja fuera las tradiciones, formas de producción, generando un progresivo reemplazo del hombre por la máquina. Un octavo aspecto que tiene que ver con la instrumentalización cultural de los poderes del capital, que tiene la posesión del mensaje de masas, informativo, publicitario, de entretenimiento, de lo social, una llamada cultura del consumo que cubre todos los aspectos de la vida. Hablemos así de una cultura de la moda, cultura de golosinas, cultura de qué soy y qué pienso, qué soy y de cómo pienso o debo pensar, qué quiero, qué tengo que ponerme, qué me tiene que gustar, dónde tengo que ir. En resumen, la sociedad tardía o segunda modernidad, también conocida como posmodernidad, es una sociedad globalizada. Esto incluye la importancia creciente del comercio internacional en el crecimiento económico, inversión extranjera directa, la globalización de una parte esencial de la producción de bienes y servicios en torno a empresas multinacionales y sus redes auxiliares, la importancia de las migraciones internacionales de mano de obra desplazada por las crisis económicas hacia zonas de mayores oportunidades de empleo y progreso. Individualización.
Los paradigmas sociológicos planteados provocan ciertos efectos en los individuos y consecuencias en su biografía subjetiva. La vía de individualización busca estudiar a los individuos a partir de dichas consecuencias, una ecuación que exige la puesta en relación a los debates colectivos de la estructura social y de las experiencias de los individuos. La intención de esta matriz es, por tanto, establecer una relación sui generis entre la historia de la sociedad y la biografía del actor. Esta dinámica trata de interpretar en el horizonte de una vida una generación de las consecuencias de las grandes transformaciones históricas. Combina dos ejes, uno diacrónico con un eje sincrónico. Esta articulación explícita la perspectiva por el tipo de individuo que fabrica estructuralmente la sociedad. Los procesos sociales ligados a cambios económicos, culturales, políticos, se estudian a partir de diversas metodologías en las formas concretas en que se inscriben en las existencias individuales. Es así como el grado de razonamiento ha pasado a ser canónico dentro de la sociología. Una sociedad homogénea, poco diferenciada, con escasos círculos sociales, corresponde a un individuo singularizado, sometido a la tradición, en tanto que sociedad compleja, altamente diferenciada, produce un individuo fuertemente singularizado, actor de la modernidad. El individuo se alza producto de y como consecuencia de la sociedad diferenciada que presenta pluralidad de círculos sociales, gran intercambio con otras personas desconocidas y sometido a una cada vez mayor estimulación nerviosa de su entorno urbano. Beck plantea en su tesis un concepto que denomina individualismo no lineal, como resultado de la retirada de instituciones clásicas orientadas al individuo, al delegar sus funciones en instituciones privadas. En este periodo, aquellas funciones que en otro tiempo tenían lugar en el interfaz institución e individuo, están teniendo lugar actualmente de una manera más próxima en el individuo al individuo mismo, lo que provoca una desnormalización de roles. Esto significa que el individuo de hoy en día vive en este contexto experimentando el efecto de un vacío institucional. Individuación se define, por tanto, como una transformación estructural de las instituciones sociales y la relación del individuo con la sociedad. Esto significa que el individuo no encuentra sistemas lineales y normalizados en lo social, sino desregulados. Por ejemplo, en el caso de la división del trabajo, el empleo tomará las características de flexibilidad y por lo mismo será más precario. La familia, por su parte, como institución tampoco será la misma. Esta ya puede pensarse con otras características nuevas. Un llamado fin de la tradición a la que se refiere Beck, debido a los procesos de modernización e individualización, hace que los seres humanos se vean obligados por propia iniciativa a armar su vida y vínculos sociales. Se asiste, por tanto, a un tiempo en la que el orden social del Estado nacional, de la clase, la etnicidad, la familia tradicional están en declive y surge una ética de realización personal como corriente característico de la sociedad moderna, concordante con los análisis desde la teoría de la individualización. De sociedad individualizada tiene que aprender a considerarse a sí misma como el centro de atención. Estaríamos asistiendo a un periodo de modernidad tardía, la que conlleva a un cambio radical en los modos de experiencia de las relaciones sociales. Los vínculos tradicionales de la sociedad posmoderna contenía reglas de comportamiento, normas muy estrictas. Al disolverse se amplía el radio y posibilidades de elección. Uno de los rasgos que suponen estos procesos de las posibilidades y oportunidades de elección a partir de los nuevos significados y prácticas que surgen desde el proceso de individualización. El ser humano que elige, decide, configura y aspira a ser el autor de su propia vida y del creador de una identidad individual se ha convertido en el protagonista de este tiempo. Esto ha conllevado cambios producidos en las familias y la revolución global de género en relación con el trabajo y la política. El intento de dar un nuevo sentido a la cohesión social comienza por el reconocimiento de que el individualismo, la diversidad y el escepticismo se han introducido con fuerza en la cultura occidental. Esta necesidad de sobrevivir la propia vida y la posibilidad de hacerlo emergen cuando una sociedad está altamente diferenciada en la medida en que esa sociedad se divide en esferas funcionales separadas que ni son intercambiables ni injertables unas en otras. Los individuos se integran en la sociedad solo parcialmente como contribuyentes, conductores, estudiantes, consumidores, votantes, pacientes, productores, padres, madres, hermanas, peatones. La sociedad no los integra como personas completas en sus sistemas funcionales, sino que se basa en el hecho de que los individuos no están integrados, sino solo parcialmente y temporalmente ocupados en su deambular por diferentes mundos funcionales. La forma social de nuestra vida propia es inicialmente un espacio vacío que una sociedad cada vez más diferenciada va abriendo, se va llenando de incompatibilidades. Muchos occidentales podrían decir, mi vida no es un continuum, no se divide socialmente en día, solamente en día y noche, ni en piezas blancas y negras. Son diferentes versiones del yo, las que ven a la estación se sienta
se sientan en la oficina. En resumen, las crisis y debilitamiento de las normas de ordenamientos tradicionales que representaban referentes identificatorios es característico de la segunda modernidad y el individuo que habita en ese momento histórico. Así, la individualización implicaría asumir y elegir la propia vida en forma reflexiva, autoorganizando y proyectándose desde sí para la autorrealización en vías de una apertura identitaria con infinidad de posibilidades, generando además inquietudes nuevas y nuevas formas de pensar la propia vida, como de relacionamiento, pudiendo ser más horizontales e igualitarias entre hombres y mujeres. Perspectiva de género, feminismo. En este contexto histórico, caracterizado por una emergente reflexividad del propio lugar que ocupa el factor o en lo social que permite la emergencia de inquietudes, surge un grupo de mujeres americanas, la inquietud y el afán de promover la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo, en el momento en el que la evolución de las mentalidades hace que los derechos de la mujer formen parte inalienable de los derechos humanos universales. Esta corriente de pensamiento o acción se le conoce como movimiento feminista, entendida como una lucha conjunta de mujeres por conseguir el pleno goce de sus valores culturales, civiles y políticos, constituyéndose en un movimiento social, dado que un conjunto de personas se sienten formando parte de una unidad por el hecho de compartir un proyecto de cambio que trata de implantar a través de la acción conjunta, requiriendo para estos fines organización y continuidad. Estos se inspiraron en los ideales de la Ilustración y el liberalismo, la naturaleza racional del ser humano, responsabilidad moral, progreso, individualidad y colectivo por el uso del entendimiento y de igualdad entre los ciudadanos en tanto seres morales y racionales. Se planteaba así que las mujeres tenían derecho a formar parte del gobierno, considerándoseles ciudadanas en potencia y parte de la sociedad. Los antecedentes para esta corriente de pensamiento y acción se remontan a Simone de Beauvoir, quien en su obra El segundo sexo desarrolla una formulación sobre el género en donde plantea que las características humanas consideradas como femeninas son adquiridas por mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse naturalmente del sexo. Desde Beauvoir, quien hizo la primera declaración célebre de género, permitió en su reflexión la apertura a un campo nuevo para la interpretación del problema de la igualdad entre los sexos y enmarcó el campo de investigación académica feminista posterior. Las estudiosas feministas señalaban que el estudio de las mujeres no solo significaba la emergencia de temas nuevos, sino que además incluirlas en la historia, lo que implica la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del significado histórico en torno a ellas, de modo de generar una nueva historia. Es así como surge el término género, como una tentativa de las feministas contemporáneas para reivindicar un territorio definidor específico de la insuficiencia de teorías existentes para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Género busca ser una forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. Las mujeres en ese contexto, en cuanto a categoría de análisis, se redefinió en la categoría género. Esto implica el conjunto de relaciones sociales entre géneros, reconociendo las identidades femeninas y masculinas dentro del marco de respeto de las diferencias que guarda uno de los dos sexos. Esto propone la deconstrucción de estructuras patriarcales, familia, religión, ciencia, lenguaje, que son interpretadas de meras construcciones sociales, acusando las ideas y el lenguaje hegemónico, considerados universalmente naturales y androcentristas. Por tanto, los roles masculinos y femeninos tienen posibilidades sociales de cambio. Al referirnos a género, debemos entenderlo como un constructo multidimensional y complejo, realidad multidimensional que puede ser abordada en distintos niveles: económico, cultural, legal, interaccional y de constitución subjetiva. Permite explorar los sentidos personales, los sistemas de creencias o estereotipos, atribuciones y las expectativas para sí mismo, para los demás, expandiendo así los roles de género entendidas como las posiciones sociales por un grupo de normas o expectativas asignadas, promoviendo el estudio de las contribuciones situacionales a las conductas de género, con un acercamiento desde una mirada psicosocial. La perspectiva de género fija su mirada en 4 elementos. 1. Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles. 2. Los conceptos normativos que manifiesten las interpretaciones de los significados de los símbolos expresados en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. 3. Las instituciones y las organizaciones sociales de las relaciones de género, el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas, la política. Y 4. Lo subjetivo. Desde la psicología y la psicología social del género han emergido conceptos muy importantes que se abordarán ahora.
1. Roles de género. Estos aluden a una posición social acompañada por un grupo de normas o expectativas derivadas de ser mujer o hombre, conductas e intereses que la sociedad ha asignado a cada uno. Por ejemplo, como resultado de la socialización, las mujeres presentarán una tendencia a estar más orientadas hacia las relaciones personales y sentirse responsables por el mantenimiento de sus relaciones y serían, por tanto, descritas en un rol de cuidadora del marido, los hijos, con una tendencia a acomodarse y ceder. 2. Estereotipos de género, sistemas de creencias compartidas de los grupos de hombres y mujeres en general o sobre las características de masculinidad y feminidad por ellos desarrolladas. Al tratar las diferencias entre hombres y mujeres surgen los estereotipos como modelos de comportamiento social determinados por opiniones preconcebidas, apoyándose en supuestos naturales. 3. Estereotipos sobre el rol de género. Son creencias sobre lo apropiado de los roles y actividades del hombre y mujeres. Estereotipos. 4. Estereotipos sobre los rasgos de género. Creencias de ciertas características psicológicas y conductuales describen a la mayoría de hombres y mujeres. El hombre, en este caso, basándose en el rol de género, debe desarrollar una actividad productiva y central, mientras que las mujeres deberían desarrollar actividades menos productivas y reproductivas. Configuración de la identidad sexual y de género. Al hablar de identidad sexual, se hace referencia a la autoasignación como hombre o mujer, basada en las diferencias biológicas. Esta autoasignación puede ser correcta o no. Caso del transexualismo, mejor o peor aceptada, es fundamental un juicio cognitivo basado en el conocimiento de que hay características sexuales diferenciadores del hombre y de la mujer. Identidad de género, en cambio, alude a la categorización del autoconcepto según la pertenencia a la categoría culturalmente definida por ser hombre o mujer. Corresponde a la asunción de determinados comportamientos como idóneos para sí. Por el hecho de haber nacido persona ambigua, hombre o mujer, se estructura con nuevas definiciones sociales que se concretan en ellos mismos y en el mundo. El modo de ser varón o mujer está determinado por la cultura. El varón se socializa para desarrollar las cualidades de autonomía, separación e independencia, y la mujer para la vinculación, el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones significativas. La mujer estructura su identidad en función de las relaciones importantes en las que están involucradas y el varón en el desarrollo de su autonomía. Los estudios de género muestran un rechazo a determinismos, por ejemplo, de corte biologicistas, implícitos en la palabra sexo o diferencia sexual, y definen a estos como constructos sociales que hacen referencia a características culturales asignadas a cada sexo, específicamente a las actitudes, cogniciones, creencias, valores, características de personalidad que son deseables para un sexo dentro de una cultura determinada y que en el proceso de socialización son asimiladas por los individuos pertenecientes a este grupo, a este contexto cultural. Por tanto, los sistemas de género se entienden como conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades construyen a partir de las diferencias sexuales y a partir de estas se pueden construir explicaciones de la influencia y las consecuencias de estos sistemas de género a lo largo de la historia. Es una categoría que permite explicar hechos que no se podían explicar teniendo en cuenta otras variables como el nivel social, económico, la raza, edad, etc. Identidad femenina y masculina. Desde el concepto de género, las formas identitarias femenina y masculina corresponden al conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracteriza de manera real y simbólica. A cada mujer la constituye la formación social en la que nace, vive y muere, las relaciones con otras mujeres, con los hombres, con su sexualidad procreadora, de tipo erótico, costumbres, tradiciones propias, lengua, religión, etc. A nivel del género, la mujer comparte con otras mujeres la misma condición histórica, difiriendo en sus situaciones particulares, en sus modos de vida, concepción del mundo y grado de opresión. La feminidad se define como la distinción cultural histórica que caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica, contrastada y antagónica a la masculina. Estas características serían asignadas como atributos naturales históricos inherentes al género, lo que significa que la mujer debe tener sentimientos, actitudes, conductas que demuestre que es en verdad mujer. Esto puede y ha generado contradicciones entre su identidad asignada, cuerpo asignado, trabajo asignado, sexualidad asignada, vínculos asignados, con su identidad vivida, cuerpo vivido, sexualidad vivida, vínculos vividos. Provoca y provocó a lo largo de los años, con los movimientos feministas, un progresivo cambio en cuanto a roles, como la relación entre ellas mismas como su cuerpo. Durante los siglos se contempló a las mujeres como seres preferentemente asexuados y que cedían a las demandas de sus parejas por su deseo de ser madres. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial considerado
momento en que se altera especialmente el rol que las mujeres desempeñaban hasta ese momento, se empezó a desarrollar una mayor libertad sexual, flexibilizándose los estereotipos tradicionales con una mirada exclusiva en lo reproductivo. Se separó la procreación del erotismo protagonizado, su cuerpo y sexualidad para el placer propio. En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales que llevaban un mensaje de liberación llevaron a mujeres pedir cristalizar derechos básicos, la denuncia de toda opresión y discriminación como la búsqueda de emancipación, al surgir los métodos anticonceptivos y publicaciones respecto a la sexualidad que permitieron a la mujer buscar placer sexual y disfrutar, surge así un concepto de sexualidad femenina. En este clima de las mujeres empiezan a tomar contacto con su cuerpo y a sentirse libres para experimentar placer y buscar satisfacción en la relación sexual. Por tanto, junto con la salida del mundo femenino a las calles y su presencia en múltiples esferas que antes solo estaban preservadas para los hombres, salió a flote muchas ideas y opiniones. Así quizá uno de los temas no poco controversial por la relación mujer-maternidad emerge de la decisión de muchas jóvenes de retrasar o simplemente anular su maternidad, que levanta un interés y debate en esferas religiosas del mundo de la economía, considerado en este cambio como antinatura y acción perjudicial para el desarrollo financiero de los estados. Los principios de los derechos sexuales y reproductivos, que son la concreción de los derechos humanos en el marco de la sexualidad entendida de una manera amplia, se traducen en la posibilidad de que cada persona defina y construya su identidad individual y sexual, así como las formas de vivir su sexualidad de manera autónoma. Identidad masculina. Al hablar de la identidad masculina desde la perspectiva de género, es también hablar de una construcción cultural. Las características masculinas se adquieren a través de un proceso de aprendizaje. En nuestra sociedad y a lo largo de la historia ha existido y aún perdura en la actualidad una desigualdad entre lo masculino y lo femenino, que se expresa en condiciones de rasgos, estatus o poder que se le asigna a cada uno. Los varones son vistos como sostenedores económicos de la familia, racionales, poseedores de la iniciativa sexual, dominantes, exitosos, poco sentimentales, competidores, aislados, emocionalmente valientes, etc. Desde pequeños los varones se ven en la obligación de convertirse en hombres, en la obligación de conquistar la virilidad, proceso duro, para el que un varón debe renunciar a muchas cosas como el proceso de desarrollo emocional pleno, la libre expresión de sentimientos. Por lo tanto, un niño que crezca en un ambiente en el que el modelo imperante es la masculinidad dominante machista, aprenderá conductas machistas de dominación hacia las mujeres. Esto nos indica que las conductas machistas se pueden modificar para dar lugar a una. La masculinidad se ha construido históricamente en oposición a la identidad femenina, es decir, ser masculino es no ser femenino, es el opuesto y de los comportamientos femeninos son mal vistos en los varones, por lo que han de renunciar por completo a su lado femenino, de manera que se ven obligados a renunciar a una parte importantísima para su desarrollo. Además, este ideal de masculinidad hace que los varones traten de demostrar constantemente su virilidad a través de los actos que lo alejan de lo femenino. En muchos casos, estas demostraciones están ligadas a la agresividad y a la violencia. A pesar de que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son reales y no modificables, los procesos de socialización son los que más peso tienen en las conductas típicas femeninas. En este momento, la identidad masculina está sufriendo un proceso de evolución motivado en gran parte por los cambios que han protagonizado las mujeres y a la conciencia de que el modelo tan rígido no permitiría un desarrollo completo y pleno. Mundo laboral, estereotipos y roles de género. Luego de señalar las construcciones de identidad de género, nos abocaremos a la relevancia de los ámbitos laboral y doméstico en las configuraciones de género en hombres y mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres en lo que refiere a vida pública tiene antecedentes históricos. Con el nuevo sistema económico capitalista se incorporó a las mujeres proletarias al trabajo industrial, pero en la clase burguesa las mujeres debieron permanecer en sus hogares sin ninguna labor reconocida, lo que se las llevó a experimentar una situación de propiedad legal de los maridos y su marginación de la educación y profesiones, marginación que en muchas ocasiones conducía, en caso de no contraer matrimonio, a la pobreza. En este contexto, las mujeres comenzaron a organizarse en torno a la reivindicación del derecho al sufragio. Inglaterra logró el derecho de voto femenino luego de la Primera Guerra Mundial. A mediados del siglo XIX, los dos grandes sistemas ideológicos imperantes, marxista y liberal, legitiman la demanda de cambios en el estatus de la mujer. Esto en el movimiento obrero, el socialismo marxista y desarrollado en la obra de Friedrich Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se desarrolla una explicación a la opresión de las mujeres. Este no estaría en causas biológicas, sino sociales.
en concreto en la aparición de la propiedad privada y la exclusión de las mujeres de la esfera de la producción social. En consecuencia de este análisis se sigue que la emancipación de las mujeres irá ligada a su entorno a la producción y a la independencia económica. Así se señala que los soviéticos borraron las discriminaciones civiles, políticas o económicas por causa del sexo. Dinamarca, Suecia, Noruega incorporan a la mujer en sus parlamentos. Los norteamericanos tuvieron gobernadores de estado, representantes y senadoras. En el periodo de industrialización se produjo a nivel de trabajo una expansión del mercado del trabajo, convirtiendo así el trabajo remunerado en el trabajo externo en el ámbito familiar. El trabajo de las mujeres dentro de la casa se empezó a ver como suplementario al presumiblemente más importante y prestigioso trabajo externo y remunerado de los hombres. Las percepciones y expectativas desarrolladas reforzaron la segregación de lo privado y lo público, de los hombres y mujeres. En este tipo, solo las mujeres solteras podían trabajar fuera de casa, con trabajos de bajo salario que implicaban la segregación de géneros. Una vez al contraer matrimonio, la mujer debía renunciar a sus derechos que tenían estando soltera, independencia económica, y su poder se volvía nulo, limitando su estatus social a la ocupación que tuviera el esposo. Sin embargo, en la última mitad del siglo XX, las mujeres de Occidente experimentaron cambios profundos en sus vidas. A partir del año 40, las mujeres pudieron entrar al mundo del trabajo debido a los cambios demográficos y a la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 60, la opresión de las mujeres se desarrollaba en el hogar, en el trabajo, con situaciones laborales discriminatorias a pesar de las leyes de igualdad. Por supuesto, una situación de desigualdad de oportunidades profesionales. Junto a esto, las mujeres de finales de los 60 comprendieron que su sexo se había convertido en el elemento manipulable de la sociedad consumista. Surge un feminismo tipo radical que puso en evidencia el carácter de objeto en el que la mujer era víctima. Los estereotipos a nivel laboral polarizan ambos géneros, lo que llevó a asumir que las mujeres no estaban preparadas biológicamente para cierto tipo de trabajos, ya que influyen en el campo laboral. Esto surge al asumir que las mujeres pueden ejercer solo determinados puestos de trabajo que conlleve a menor responsabilidad. En cuanto al ingreso al mundo laboral de la mujer chilena, algunos datos de nuestro país muestran las tendencias descritas. En 1907, según datos de un total de 1.136.012 mujeres de 12 años y más trabajaban alrededor de 31%. En censos de 1920 y 1930 se observaba una tendencia al descenso en la actividad económica de la mujer, que solo se recupera parcialmente en 1940, cuando la tasa sube al 25% del crecimiento. Entre 1907 y 1930 se puede explicar en parte por el acceso de la mujer acelerado a la educación formal, en especial nivel medio. En 1915 y 1925 duplicó el alumnado secundario femenino fiscal, y en los años siguientes esa tendencia, aunque a un ritmo más lento. Esto explica, por tanto, ya que la permanencia más extendida del sistema de educación genera una entrada tardía al mundo laboral. El proceso de urbanización se acelera bastante y en 1940 más de la mitad de la población en Chile residía en centros urbanos, facilitando el ingreso a la educación formal. En 1907 y 1940, gran parte del trabajo femenino se vuelca en los servicios. En 1907, las modistas y costureras construyen un tercio de las mujeres que trabajaban. En los censos siguientes adquiere mayor preponderancia el servicio doméstico, siendo las lavanderas las que siguen en importancia en cuanto a ocupaciones. En 1940 se encuentra un porcentaje significativo de comerciantes y oficinistas. Finalmente, la situación laboral de la mujer en Chile señala que la tasa de participación laboral se mantuvo relativamente estable durante las décadas de los 60 y 70, para luego aumentar alrededor de 15 puntos porcentuales entre mediados de los 80 e inicios del 2000. En el resultado confluyen dos tipos de tendencias. Por una parte, la participación de las mujeres más jóvenes tiende a caer por la extensión del ciclo de estudios que tiene lugar en el periodo. Por otra, la tasa de participación de las mujeres entre 25 y 60 años muestra un aumento alrededor de 20 puntos porcentuales, empezando a crecer lentamente a partir de fines de los años 60, para acelerar su expansión desde mediados de los 80 en adelante. La crisis de 1982 hace que aumente la cesantía a nivel masculino de modo dramático, lo que significa la salida de la mujer del mundo del trabajo. Entre los antecedentes, además, se señala la vida urbana por la expansión de los sectores de comercio y de servicios, que han sido identificados en la literatura como elementos que facilitan la incorporación de la mujer al trabajo remunerado. Existen además un ingreso de la mujer a la educación superior. Por ejemplo, en cuanto al ingreso de la mujer a las carreras universitarias en Chile, fue un número poco significativo en un comienzo, que creció en las décadas siguientes. En 1907 se titulan 7 mujeres en medicina y 3 en leyes. El censo de 1920 registra 33 médicos y 14 abogadas. En 1940 las mujeres médicos ascienden a 263 y las abogadas a 155. Por otra parte, carreras como dentística y farmacéutica
atraen a un número de mujeres. En 1907 figuran 3.980 profesoras, aumentando su número a 7.509, y 1920 y a 14.473 en 1940. Las primeras mujeres médicos se destacaron en su profesión, siendo un testimonio de la capacidad potencial de la mujer. La entrada de la mujer en el campo laboral y académico le ha significado una entrada a un mundo gobernado por los hombres y organizado según su concepción de valores y tiempos. La inserción de la mujer en roles laborales ha sido una tendencia en aumento asociada a cambios normativos y de expectativas respecto a ella. Se ha producido una emancipación de la mujer, ya que el trabajo es capaz de asegurar su propia existencia y la de sus hijos, y la potencialidad para suprimir las desigualdades sociales que sufre la mujer, básicamente en lo referente al trabajo, además de la necesidad de la independencia económica para librarse de la condición de inferioridad y sumisión en cuanto al hombre. Lo recién señalado expresa en los estudios de 1974, en los que se ha encontrado la relación existente entre satisfacción en el trabajo y la satisfacción de la vida cada vez más alta para las mujeres, la cual indica cambios sociales y variaciones en la importancia relativa al trabajo para la vida de la mujer. La mujer logra ejercer un eventual y paulatino rol de proveedora. Se realiza una comparación respecto a las distintas conceptualizaciones que tienen las mujeres de su labor de proveedoras, al final, al trabajar, fuera y en casa. Se establece una triple tipología que distingue entre el acto de trabajar y la responsabilidad psicológica de proveer sustento. Los tres grupos son coproveedoras, mujeres que se ven a sí mismas compartiendo la responsabilidad de ganarse el sustento de igual a igual; proveedoras secundarias, que se ven aportando ingresos suplementarios para ayudar a la familia, pero que consideran que el proveedor principal es el hombre; coproveedora ambivalente, mujeres que, aunque su contribución es central, frecuentemente porque su compañero no es capaz de proveer la familia por sí solo, ven su responsabilidad de sustento limitada. Actualmente, junto a una creciente diversidad de género, permite que la participación femenina en el mundo laboral la sitúen en puestos de decisión y poder, lo que ha significado nuevos estilos de trabajo, nuevos modos de establecer relaciones. Aún así, siguen dando discriminaciones de género, ocupando generalmente a las mujeres empleos más inseguros, salarios más bajos y mayor precariedad. El enfoque de género utiliza dos modelos para comparar la realidad de lo laboral: el modelo equitativo, que define que las mujeres y los hombres tienen, o al menos la predisposición para tenerlos, capacidades cognitivas, habilidades sociales y rasgos de personalidad similares. Su objetivo es modificar las condiciones que impiden el tratamiento igualitario; y el modelo de la diferencia, que asume que hombres y mujeres presentan variables y potencialidades psicológicas diferenciadas, sus tendencias, la contribución complementaria, que define la valía de ambos géneros, y la contribución equivalente, que define que los conocimientos de las mujeres son los más indicados para afrontar los desafíos de las organizaciones, sugiriendo mayor promoción de las mujeres. Un último modelo, llamado androginia, pretende integrar ambos contenidos, aprovechando las ventajas que ofrecen. Género y relaciones de poder en el mundo laboral. La perspectiva de género supone reconocer las relaciones de poder que se establecen entre géneros y que han favorecido históricamente a los hombres. Las relaciones que actúan de manera transversal en todo el entramado social, influyendo en otras relaciones como las de clase, etnia, raza, preferencia sexual. Los hombres tienen un mayor poder en las áreas públicas, en cargos de liderazgo y recursos materiales. Los estereotipos existentes muestran creencias en cuanto al mayor mérito y competencia, en este caso del hombre. Esto se denomina creencias de estatus, que son esquemas culturales compartidos acerca de la posición de los grupos basados en el género, la etnia, la educación o la ocupación. En ellas, la asunción acerca del rango valorativo de un grupo respecto al otro son reflejadas y legitimadas en una serie de presunciones acerca de las diferencias en competencia entre las personas en dichos grupos. Estas creencias afectan los procesos mediante los cuales las personas son valoradas, su acceso a cargos, recompensas. El análisis de las relaciones de género en el mundo laboral y puestos de poder se aborda desde dos perspectivas. Por un lado, desde el análisis de las barreras que todavía impiden el acceso a las mujeres a posiciones de responsabilidad, pero por otro, desde una perspectiva más positiva e innovadora, se deben vislumbrar los factores que podrían favorecer su incorporación. Ambos enfoques abordan el análisis con un eje transversal, el sistema sexo-género, en cuanto a elemento conformador de la realidad social, psicológica que envuelve y define a las personas implicadas en el acceso al trabajo y poder. Existieron teorías que reforzaron al estereotipo desde que las mujeres son menos ambiciosas y orientadas a la carrera que los hombres. Posteriormente, estudios descubrieron que el sistema de valores, nivel de compromiso personal con el trabajo, no aparecen diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. Por otro lado, muchas mujeres sufren crisis de identidad debido a que la feminidad no es aceptada por las organizaciones, lo que puede llevar a abandonar trabajos. Algunas consecuencias de la atención ejercida por las
socialización organizacional, son mayores índices de autocrítica y exigencia, dejando pasar oportunidades por considerar que no están preparadas, inseguridad y autodesconfianza al sentirse constantemente evaluadas por ser mujeres, niveles elevados de estrés, etc. Existen estudios que señalan que las mujeres alcanzan mejores puntuaciones en puestos directivos. Esto llevó a concluir que las mujeres deben alcanzar el estándar más alto que los hombres para lograr roles de liderazgo y mantener mejor desempeño para seguir desarrollando dichos roles, concluyendo que independiente de las diferencias de género que pueden existir en la forma de llevar a cabo puestos de poder, tanto hombres como mujeres pueden ser igualmente eficaces como líderes. Dependerá de variables personales que otorguen capacidad para ostentar esos puestos. Familia y género, roles laborales y domésticos. El logro de compatibilización del espacio doméstico y laboral es un aspecto que continúa sin ser resuelta por el sistema sociolaboral. Carrasco, Galán y García Mina señalan que la estructura y dinámica familiar han ido intercambiando en los últimos 30 años. Estos son cambios en la ideología social sobre el rol femenino y sus consecuencias prácticas afectan la vida familiar en todas sus dimensiones. Papel del varón y de la mujer en relación de pareja, la educación de los hijos, distribución del trabajo doméstico, ganancia de administración del dinero, cuándo y cuántos hijos tener, etc. El triple papel de mujeres, esposas, madre directiva, representaría un problema de tipo crucial. La asunción mayoritaria por parte de las mujeres a la responsabilidad familiares es un factor en que los componentes de tipo interno y externo interaccionan provocando una serie de barreras que adopta varias vertientes. Por un lado, la asignación social de roles de género es interiorizada como parte de su identidad, de manera que la maternidad se asume muchas veces como un deber prioritario que puede provocar en una autoexclusión del mundo laboral o la aceptación de empleos compatibles con su rol de género. Por otra parte, la falta de distribución de tipo equitativa entre los miembros de la familia y la carencia de ayudas sociales y organizacionales imposibilita el desarrollo de carreras de muchas mujeres que desean desarrollarse laboralmente, puesto que deben desarrollar un doble rol, productivo y reproductivo. Que la mujer goce de una mayor escolaridad y participación laboral incide en otros factores como son la reducción de la tasa de fertilidad, la formación de normas sociales y preferencias individuales más favorables al trabajo remunerado, así como un mayor crecimiento económico con su consiguiente impacto en la creación de empleos. Se considera la maternidad desde el punto de vista económico y organizacional es un estado de invalidez, de no disponibilidad absoluta, la creencia estereotipada de abandono o poca dedicación al rol laboral provoca cierta reticencia entre los empleados y los contratistas. Aunque las mujeres cada vez desean menos abandonar sus carreras, la maternidad es aún vista como parte fundamental de la identidad de género femenina. Sin embargo, se observa un cambio importante generacional con respecto a otras épocas. La maternidad no tiene el mismo peso que antes. Roles domésticos. En los estudios de distribución del trabajo doméstico se señala una desigualdad. En los últimos años ha existido un descenso de las horas de las mujeres dedican al hogar, aunque no es un hecho el reparto equitativo de tareas entre miembros de la pareja. Esta disminución de dedicación de la mujer al hogar es producto de su incorporación al trabajo. Las labores domésticas se asocian a tareas femeninas, limpiar, cocinar y lavar. Otras que realiza el hombre, jardinería, por ejemplo, según datos, por ejemplo, el 66.18% de las entrevistadas que están empleadas declararon que ellas lavan y planchan la ropa después de su jornada laboral, en tanto que solo el 2.07% de sus parejas realiza la misma actividad. Las tareas desarrolladas por los hombres, además de suponer una menor cantidad de esfuerzo, se hacen de forma más esporádica, actividades que son reducidas al ámbito de lo privado, ligadas en muchos casos al dinero. Una de las consecuencias de la doble dedicación de la mujer al trabajo productivo y reproductivo es el menor tiempo libre y formas de ocio. Existe una influencia de clase social en el reparto de las tareas domésticas, con una mayor contribución de los hombres de clase media respecto a los de clase baja. Otros predictores que depende del empleo de ambos y el tiempo dedicado al mismo, las ganancias, las creencias sobre el género y la familia, otras cuestiones relacionadas con el ciclo vital, tales como el tamaño de la familia, la edad, la presencia de los hijos y su posible contribución. Un estudio realizado por Helms, Erickson, Tanner, Couter y McKell, realizado en el año 2000, a un grupo de mujeres encontraron que a medida que las mujeres eran consideradas como coproveedoras de la familia, percibían más ingresos, estaban más implicadas emocionalmente en el trabajo, ocupaban puestos más prestigiosos y estaban menos deprimidas. Las mujeres con mayores salarios informaron de poco conflicto marital, mientras que estas relaciones no se dieron en aquellas mujeres consideradas proveedoras secundarias o coproveedoras ambivalentes.
Género y familia, socialización. La familia es el primer lugar donde aprenden los roles de géneros a edades tempranas, las reglas sobre cómo relacionarse, qué cosas se permiten hacer, qué no, lo esperable en el varón y la mujer. Los intercambios familiares están marcados por los roles de género. En la actual situación, el cambio de esos roles se convierten en una de las fuentes más fuertes de dificultades y conflictos en las relaciones familiares. El modo de ser del varón y ser mujer está modelado por la cultura cuyas prácticas se concretan en el marco familiar. Tradicionalmente, el varón es socializado para desarrollar las cualidades de autonomía, separación e independencia, y la mujer para la vinculación, el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones significativas y acomodarse en las necesidades de otros. La psicología tradicionalmente ha definido el desarrollo psicológico y la madurez humana en términos masculinos, como el logro de la autonomía e independencia, el logro de definir deseos y objetivos propios, mientras que el desarrollo femenino se orienta más al otro y dar peso y atender sus necesidades. Es estudiado desde esos criterios normativos como inferior e inmaduro. La distribución de roles de género en las relaciones maritales y familiares están profundamente influidos por el contexto social. Según Carrasco y García, como antecedente y aún en la actualidad, la mujer desempeñaría en sus relaciones el papel prototípico definido por una tendencia a asumir el rol de esposa, cuidadora del marido, de los hijos y de las personas enfermas, ancianas de la familia. Los varones son socializados para ser proveedores primarios. En el sentido señalado, el valor de la mujer se mide por su capacidad de atender y cuidar la casa, marido e hijos. La maternidad se torna fundamental en la estructuración de la identidad femenina, pero una maternidad entendida como adecuada o buena cuando es constante, completa y devotamente dedicada a sus hijos, al margen de las propias necesidades, que quedan en un segundo plano. En cuanto a los estilos de interacción, la mujer tiene muy presentes en sus emociones o a valorarlas como fuente de información expresa y se espera del otro exprese sus sentimientos. Por su parte, el varón tiende a tener menor contacto con su mundo afectivo y a sus necesidades y a la expresión en términos generales. Factores para una progresiva liberación de los roles masculino y femenino y sus contradicciones. Beck señala un resumen de los factores que habrían posibilitado la llamada liberación de los roles tradicionales estereotipados, delimitados y definidos en cuanto al papel del hombre y la mujer deben cumplir en la sociedad. Señala 5 condiciones determinantes. 1. A causa del aumento de la esperanza de vida se desplaza el ensamblaje biográfico, la secuencia de las fases de la vida, lo que le permite una liberación demográfica en las mujeres. Esto, según estudios sociohistóricos, señala que si bien en las décadas anteriores al margen de la vida de una mujer era justo lo suficientemente largo para parir y criar a sus hijos, al número de hijos deseado, estos deberes terminaban a los 45 años. El estar con los hijos se convierte en un periodo transitorio en la vida de la mujer. A este periodo se le suma un promedio de 3 décadas del nido vacío, más allá del centro de la vida de la mujer. 2. Los procesos de modernización también han estructurado el trabajo doméstico, que genera un aislamiento social por el trabajo doméstico, resultado de desarrollos históricos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En el curso de los procesos históricos, en vías del proceso de individuación, se agudizan las delimitaciones de la familia nuclear y se crea una existencia insular que se independiza frente a los restantes vínculos. Culturas de clase, vecindades, conocidos. Se produce con la existencia de la ama de casa, la existencia del trabajo aislado por excelencia. Por otro lado, el trabajo doméstico se ve invadido por procesos de automatización técnica, aparatos, máquinas, servicios pagados, equipamiento de las casas privadas, facilitan y vacían el trabajo en la familia. El aislamiento y la automatización del trabajo doméstico genera que las mujeres busquen fuera del trabajo. 3. En cuanto a la maternidad, importante atadura para la mujer, los métodos anticonceptivos han significado la posibilidad de interrumpir el embarazo para la desvinculación de las mujeres en sus papeles tradicionales. Los hijos son hijos deseados y la maternidad es deseada. La nueva generación de mujeres tiene la posibilidad de determinar si quieren tener hijos, cuándo los quieren y cuántos, liberando así la sexualidad femenina de la maternidad. 4. El número de divorcios, que crece remitiendo a la fragilidad del sustento matrimonial y familiar. La mujer puesta en libertad, que remite al corte de la garantía de una seguridad económica de por vida a través del hombre. 5. Los efectos de la igualdad en la enseñanza van en la misma dirección y expresan también la fuerte motivación profesional de las mujeres jóvenes. A través de todo esto, liberación demográfica, descalificación del trabajo doméstico y profesión, se expresa una liberación de las mujeres de las determinadas predeterminaciones, destinos estamentales femeninos. Sin embargo, de estas condiciones se oponen otras que pretenden atar a la mujer a sus asignaciones tradicionales. Para Beck, una sociedad del mercado laboral realizada significa la posibilidad de otorgar a todas las mujeres y todos los hombres una existencia segura e independiente. Sin embargo, generaría un progresivo aumento de número de cesantes.
La mujer, si bien estaría libre del sustento matrimonial, el que debería ser el único, no lo es esencial de su vida en ellos. Los hijos seguirán siendo unos obstáculos deseados en la lucha para competir por un puesto de trabajo y seguirán siendo una seducción para poder decidirse conscientemente contra la dependencia y la carrera económica. Se genera una contradicción entre la liberación y revinculación a las viejas adjudicaciones, reflejando además en su comportamiento y conciencia. El trabajo doméstico del que se escapan a la profesión o al revés intentan conciliar de alguna manera las condiciones de su vida con decisiones contradictorias. Las contradicciones en su entorno se suma teniendo que tolerar la pregunta del por qué descuida su carrera profesional, a la pregunta del por qué no cumplen con sus deberes maternales, el derecho al divorcio y la realidad de esta, la falta de seguridades sociales, las puertas cerradas muchas veces del mercado laboral y la carga casi exclusiva de la mujer al trabajo familiar caracterizan las contradicciones del proceso de individuación. En el caso del hombre es diferente, en ellos coincide la aspiración a la existencia económica segura e independiente y a la vieja identidad del rol. El estereotipo del rol masculino del hombre profesional reúne en sí la individualización económica y el comportamiento tradicional masculino, ser mantenido por la esposa o es algo desconocido por los hombres y la mencionada libertad para el trabajo asalariado y una existencia familiar es normal. La paternidad no ha constituido nunca un obstáculo para el ejercicio de la profesión, siendo una obligación. La individualización en este sentido de llevar una vida dirigida por el mercado refuerza las actividades basadas en el rol masculino. En el que ellos se rebelen contra su rol es por otros motivos. Hay importantes impulsos desde fuerza o consecuencia de los cambios que viven las mujeres. Con la creciente entrada de la mujer en el trabajo asalariado, los hombres se ven liberados del yugo de ser el único sustentador de la familia. Como consecuencia, se le posibilita otro compromiso con el trabajo y la familia. La armonía familiar, por otro lado, se torna más frágil. Al lado masculino, determinado por la mujer, se sale fuera del equilibrio. Al mismo tiempo, los hombres empiezan a vislumbrar su independencia en cosas cotidianas y su dependencia emocional. Se asiste a un periodo en que todo vale. Ya no está claro quién friega los platos y cuándo, quién cambia los pañales de los bebés cuando lloran, quién va de compras y quién pasa por el aspirador, ni tampoco quién gana el dinero, ni quién determina la movilidad, ni el por qué se pueden de los bonitos aspectos nocturnos en la cama, solo con la persona prevista para ello por el registro civil. Perspectiva masculina, los hombres ante el cambio. En cuanto a los cambios experimentados en los roles de la población masculina, es cada vez más conscientes de los cambios que las mujeres viven y producen. Los estudios de género se han centrado por lo general en las mujeres, lo que ha llevado a no existir mucha literatura e investigaciones sobre cómo están enfrentando estos cambios. En España, por ejemplo, algunos de los pocos estudios que se han realizado revelan que existen tres grupos de varones en cuanto a actitud hacia el cambio de las mujeres. Grupo favorable al cambio de las mujeres corresponde a varones más jóvenes con un nivel cultural alto que viven en las ciudades grandes y sin hijos, manifiestan una actitud de tipo interesada en cuanto a que es positivo que tengan un ingreso propio. Otros ven los cambios como positivos, pero en la práctica no son igualitarios, y un tercer grupo que sienten cuestionado y se cuestionan el rol masculino y creen que deberían cambiarlo para que las relaciones entre hombres y mujeres sean más igualitarias. Grupo contrario a los cambios de las mujeres se encuentra más frecuentemente entre los mayores a 55 años, entre aquellos con estudios medios relacionados con mujeres que solo trabajan en el ámbito doméstico, trabajadores poco cualificados y que viven en pequeñas ciudades. Su discurso es androcéntrico o paternalista, son por lo general contrarios a las reivindicaciones feministas. Grupo ambivalente, frente a los cambios de las mujeres, suelen predominar entre los que están alrededor de 45 años. En determinados aspectos de la igualdad existe acuerdo y otros no, por lo que se pueden situar a veces en el grupo de los favorables y a veces en el de los desfavorables, dependiendo del aspecto de la igualdad real remitido. Viven en cambios, los cambios más con más resistencia pasiva que con rechazo o colaboración, y se sienten temerosos de perder sus privilegios. Frente al modelo tradicional de masculinidad, cada vez cobra más fuerza el concepto de nueva masculinidad, en algunas partes del mundo basada en la superación de barreras, los estereotipos y las normas sociales que perjudicaban a hombres y mujeres y la interacción entre ambos. Estos cambios que están viviendo los hombres están evolucionando hacia la aceptación de determinados aspectos como la vulnerabilidad masculina y de comportamientos considerados anteriormente femeninos necesarios para el desarrollo humano completo, el aprendizaje de la expresión de emociones y sentimientos, a pedir apoyo a los demás, el aprendizaje también de métodos no violentos de relación. Estos procesos son importantísimos en la evolución de roles porque mientras la idea de feminidad se ha ido modificando drásticamente, la ideología de la masculinidad se ha visto estática hasta hace poco, cuando se ha visto obligada a ser modificada.
Este nuevo modelo está basado en roles compartidos donde los hombres pueden dar rienda suelta a los sentimientos y exteriorizaciones que la masculinidad tradicional les tiene vetadas. La nueva masculinidad no solo se refiere al cambio en las relaciones que se establecen entre hombre y mujer, también hace referencia a las relaciones entre varones, de manera que se establecería una nueva dinámica fuera de la competitividad y la lucha, sino desde la cooperación. Aún así, se puede encontrar en muchos sectores de la población masculina gran reticencia al cambio, explicable en cierto modo por las dificultades que surgen y suceden debido a la forma en que les enseñaron a ser hombres. Vamos a ver, mujeres en tiempos de modernidad tardía se encuentran en un proceso de búsqueda. Debido a la progresiva pérdida de las identidades sociales tradicionales, surgen en el centro unas contradicciones de los roles de género entre hombres y mujeres. En este sentido, el amor se torna huidizo en cuanto se ponen a todas las esperanzas en la misma medida que se transforma en huidizo y pierde el carácter de ejemplaridad social. La tesis de la individualización postula que la biografía del ser humano se desliga de los modelos y seguridades tradicionales de controles ajenos, lo que significa para fenómenos como el matrimonio, la familia, la paternidad, la sexualidad, el erotismo y el amor, que ya no pueden ser supuestos más, anunciando con antelación, con obligatoriedad, ya que éste variará a partir del contenido, normas, moral, individuo, de relación en relación, etc., y debe ser negociado y acordado, entraría en un orden de acuerdo mutuo, desde lavar un plato a otras decisiones. Los mismos individuos que quieren convivir son, o dicho de otra manera más precisa, se convierten cada vez más en legisladores de su propia forma de vida, en los jueces de sus errores, en los sacerdotes que se perdonan sus culpas. Se produce una contracción que alude a las exigencias del mercado laboral y las exigencias de las relaciones amorosas, en donde la figura ideal del modo de vida conforme en el mercado de trabajo es la persona individual y móvil, competitiva y flexible. Moreno señala que se establecería una relación de tipo pura, ya que a partir de la entrada de la mujer al mundo laboral, acceso al estudio, surgimiento de igualitarias oportunidades entre ambos géneros, las reglas tradicionales de ordenamiento de género a nivel de pareja se reemplazarían por un tipo de vínculo amoroso de tipo igualitaria, en donde se den importancia a los proyectos individuales. La individualización causaría, a su vez, hechos contradictorios. Por un lado, los hombres y las mujeres que van en búsqueda de una vida propia son liberados de sus adjudicaciones tradicionales, como el matrimonio obligatorio, por ejemplo, que fue así en otra época del género. La elaboración personal y discursiva de la propia vida sin controles ajenos generaría eventuales formas de establecer pareja, tales como es la convivencia, por ejemplo. Este tipo de vínculo, convivencia o cohabitación las caracteriza el no ser una unión legalmente institucionalizada al compartir un hogar común. Los gastos del mismo, en algunos casos, intimidad sexual y en ocasiones también los hijos. Hombres y mujeres establecen relaciones esperando que éstas sean de reciprocidad, ser compañeros iguales y que su relación proporcione apoyo afectivo e intimidad. Según Giddens, la pareja se convierte en una unidad basada en la comunicación emocional e intimidad, y dicha comunicación constituye el vínculo y el motivo principal de su continuación. Una buena relación ideal es llamada tipo pura, cuya base principal es la comunicación emocional e implica procesos de confianza, de apertura al otro, donde el diálogo abierto permite la construcción de la confianza, y este tipo de relaciones ideales, según los autores, habla de una posible emergencia de una democracia de las emociones. El amor y sus componentes. Además de las influencias y constituyentes socioculturales de las relaciones de pareja, se han señalado algunos factores de tipo individual, psicológico. Las relaciones de pareja e intimidad han sido abordadas tradicionalmente por la psicología, que a continuación se abordarán de manera de poder complementar el análisis por la tesis de la individualización. Al hablar de la manera en que los hombres y mujeres establecen las relaciones amorosas, es hablar de todo un mundo de experiencias y creencias y estereotipos. La capacidad de establecer relaciones amorosas íntimas forma parte del desarrollo social emocional de las personas, en tanto que capacidad de relación con los demás y con uno mismo. Dos fenómenos asociados a las relaciones íntimas son la atracción personal y el amor, siendo la atracción una de las razones que nos puede llevar a establecer una relación amorosa. La atracción interpersonal se puede entender como el juicio que una persona hace de otra a lo largo de una dimensión actitudinal cuyos extremos son la evaluación positiva, amor, y la evaluación negativa, odio. Además de esta dimensión cognitivo-evaluativa, este juicio está asociado a conductas, por ejemplo, intentar hacer cosas con la persona que nos atrae. Sentimientos, por ejemplo, sentirnos tristes
cuándo no podemos estar con esa persona, y otras cogniciones, por ejemplo, atribuir a esa persona muchas características positivas. El amor puede entenderse, según Fisher, como un fenómeno complejo que ha dado lugar a muchas definiciones amplias y vagas. Es un proceso dinámico que está en continuo cambio en el transcurso de la relación, por lo que su definición variará en función del estado de la relación. Los datos aportados por diversas investigaciones realizadas desde distintas disciplinas muestran claramente que existe una disminución progresiva de la pasión inicial y que ello, junto al paulatino crecimiento del compromiso, da lugar a un ciclo con una fase inicial de amor pasional fuertemente asociado al deseo sexual, seguido de una fase de amor de compañero que dura alrededor de 2 años en la mayoría de los casos. Existen una línea de investigación centradas fundamentalmente en el análisis factorial que trata de discernir cuáles son estos componentes del fenómeno amoroso. Obtienen como componentes principales la pasión, la intimidad, el cuidado de la pareja y el apego. En investigaciones de tipo empírico, tomando como modelo planteado por Stenberg, buscaba poner a prueba dimensiones planteadas para la posibilidad de sintetizarlas en 4 componentes. Pasión erótica alude a la violencia de deseos y necesidades de carácter fundamentalmente fisiológico relacionado con el otro, tanto de excitación general, arousal como sexual. Pasión romántica, deseos y necesidades amorosas de carácter fundamentalmente psicológico, como la idealización del ser amado, el pensamiento constante en él y la adscripción a las creencias románticas. Intimidad, vínculo afectivo especial de comprensión, comunicación, confianza, apoyo entre ambos miembros de la pareja. Compromiso, existencia de planes a mediano plazo, a largo plazo, percepción de la pareja como algo estable y, en definitiva, a la decisión, más o menos consciente de mantener la relación pese a las dificultades. Desde los tipos básicos del amor, Lee fue el primero en intentar validar empíricamente 3 estilos amorosos básicos, y la combinación de estos 3 en distintos grados permite definir 3 tipos más. Eros, o amor pasional, se caracteriza por una pasión irresistible con sentimientos intensos, fuerte atracción física y actividad sexual. Valora el amor, pero no está obsesionado con él ni presiona a su pareja a la intensidad, sino que más bien permite que las cosas se desarrollen mutuamente. Lo caracterizaría una alta autoestima. Ludus, o amor lúdico, con una implicación emocional y sin expectativas futuras. Este estilo de amar no tiene un estilo físico preferido, sino que más bien le gusta todo tipo de compañero, dejando generalmente claro desde el comienzo las reglas de esta relación. Storge, o amor amistoso, se caracteriza por un compromiso durable que se desarrolla lenta y prudentemente, que se basa en la intimidad, la amistad, el cariño, la similitud en términos de valores y actitudes. Es mucho más importante para Storge que la apariencia física o la satisfacción sexual. Manía, o amor obsesivo, con fuerte dependencia a la pareja, celos intensos, posesividad, desconfianza o ambivalencia, forzando a la pareja al compromiso. Pragma, o amor pragmático, amor basado en la búsqueda relacional de la pareja ideal. El amante pragmático toma en consideración la edad, el grado de instrucción, el estatus social, religión u otras facultades, establece condiciones antes de desarrollar una relación. Ágape, o amor altruista, renuncia absoluta y desinteresada, es un amor más bien idealista en el que la sexualidad o sensualidad no son relevantes. Evolución de la relación amorosa, intimidad amorosa. Se señala que los inicios de una relación se ven marcadas por el enamoramiento y que esto produce por la combinación de 3 factores. Comienzo de una atracción física hacia otra persona, esto es un atractivo físico del percibido, activación fisiológica del perceptor y las pautas de seducción entre ambos. Se acrecienta con una atracción personal hacia ella y se dispara definitivamente cuando existe un conocimiento o una sospecha fundada de que existe reciprocidad de atracción. Si existe ese enamoramiento mutuo y un deseo de intimidad, se establece una relación amorosa. Lo primero que acontece es el desarrollo paulatino de una fuerte intimidad de pareja. En la evolución de este vínculo es el proceso de autorrevelaciones, que es la confesión de un aspecto importante y reservado de nuestra intimidad. Otros factores son la complementariedad de necesidades y de similaridad, además de la similitud de actitudes, intereses y opiniones que producen a atracción en un comienzo. Influirá de forma permanente a la similaridad de valores tanto finales como instrumentales y de variables de personalidad, autoconcepto, mecanismos de defensa, constructos personales, centrales, etc. Durante esta fase de amor romántico pasional comienza el desarrollo progresivo de un cierto compromiso de pareja, decisión de mantener la relación por encima de los problemas. Dicha fase romántica pasional llega a su cenit cuando la intimidad alcanza su máximo nivel, al tiempo que conserva en buena medida su pasión inicial. Ese amor pasional irá tornándose en lo que se denomina amor compañero, debido al ineludible proceso psicofisiológico, la disminución progresiva de la pasión. Al haber analizado los factores que están involucrados en el concepto de amor e intimidad, ahora, al haber alcanzado en esta etapa, puede estabilizarse con una alta intimidad y compromiso, o puede comenzar a deteriorarse.
Género e intimidad amorosa. Desde los estudios de género se entiende y estudia la intimidad al menos como dos procesos psicológicos. Por una parte, se considera como una característica dinámica de una atracción personal, como la condición más relevante para la evaluación de las relaciones personales que se establecen las personas. Todo individuo mantiene múltiples tipos de interacciones humanas, pero solo en algunas de estas establecemos una relación. Al hablar de mejor amigo, persona de confianza, es aquella que la diferencia por el grado de intimidad que alcanzan. Los modelos clásicos de psicología de la personalidad y de las diferencias individuales consideran esta capacidad como un rasgo de personalidad e incluso como una disposición motivacional. El estudio de la intimidad en una pareja no puede escindirse de nuestra capacidad de establecer relaciones e interacciones íntimas. Por lo mismo, y como interés de esta investigación, es indagar en las individuales necesidades de las mujeres y concepciones de pareja. Es que se ha de considerar y no dejar fuera que algunas personas pueden manifestar necesidades de compartir sus emociones, su yo más profundo, como otras que no sienten esa necesidad o manifiestan dificultades en la expresión de sus emociones para abrirse a otro característico de una relación de tipo pura. Se define intimidad emocional por Schaffer y Olson como experiencia de proximidad de sentimientos, capacidad de hablar y compartir los sentimientos libremente en un ambiente no defensivo en el que se encuentra apoyo y comprensión, abrirse al otro, sentirse aceptado por el otro, escuchado y comprendido. La interacción íntima transmite a quienes participan en ella de bienestar y sentimientos positivos sobre uno mismo, sobre otra persona y la interacción. A su vez, esto también genera una cierta vulnerabilidad personal. Mostrarse a otro facilita un posible ataque cuando la dinámica de la relación alcance sus fases de crisis y o ruptura. Se han señalado los siguientes componentes del fenómeno de intimidad. Intimidad emocional es la experiencia de proximidad de sentimientos, la capacidad de hablar y compartir sentimientos libremente en un ambiente no defensivo. Intimidad sexual, experiencia de compartir la proximidad física, el contacto físico y o sexual. Intimidad intelectual, experiencia de compartir las ideas, poder hablar de los mismos temas de la vida, trabajo, política o aquello relevante para cada uno. En cuanto a las dimensiones de interacción íntima, las autoras Barbera y Martínez señalan tres: comportamiento íntimo, abrirse al otro, hablar de uno mismo, expresar emociones y sentimientos, tono afectivo íntimo, sentimiento de bienestar en la interacción, confianza y seguridad de no ser rechazado. La actitud íntima, escuchar y comprender, ser escuchado y comprendido. Componentes de interacción íntima. Prager califica en dos grupos las interacciones íntimas: comportamiento no verbal, proximidad física, sonrisa, mantener la mirada, mover la cabeza al escuchar, acariciar o tocar determinadas partes del cuerpo. Son gestos que describen la intimidad en la interacción. Su carácter es involuntario y sincero debido a la dificultad de mentir con los gestos. Respecto a esto, Cross y Matson señala que existen diferencias en el comportamiento femenino. La mujer tiende a sonreír más que los hombres, reflejan más emociones en expresiones faciales más fácilmente descifrables que los varones. Comportamiento verbal, revelación de la información privada y muy personal. Elemento básico de la interacción íntima, más central a la interacción cuanto más inmediata a la comunicación de dicha información. De igual forma, el acto de escuchar y responder es tan relevante como el mismo acto de abrirse al otro. Frente a esto, Cross y Matson señalan que las mujeres tienden a expresar más fácilmente sus sentimientos hacia sus amigos y amigas, así como los estados de ánimo, sean positivos y negativos. Los hombres mostrarían mayor facilidad a la agresividad y hostilidad. Género y relaciones. Dion y Dion sugieren que las diferentes orientaciones culturales influyen intensamente en cómo la gente conceptualiza el amor y la intimidad. Las culturas más individualistas, en las que las relaciones íntimas se establecen cara a cara y más o menos simétricamente, valoran más el componente pasional romántico. El amor romántico es una base importante para el matrimonio, más en las culturas individualistas que en las colectivistas. Y en este caso, el amor y la decisión individual de dos personas aparecen en forma natural y en una pareja estable. Estudiar los modos y contenidos de la configuración de la intimidad son relevantes desde una perspectiva de género, ya que pueden mostrar las mudanzas en las formas de relación entre hombres y mujeres. Para efectos de esta investigación, tomamos el concepto de intimidad en el ámbito de las relaciones amorosas en las que se da una interacción íntima, la que produce entre dos personas, produciendo una sensación de ser aceptado, escuchado y correspondido. Un estudio realizado por Cross y Matson en 1997 señala que las mujeres son más sensibles en la comprensión emocional sin mediar palabras, utilizando la información no verbal en sus relaciones interpersonales como una de las diferencias de género observadas en la literatura especializada. Bien, hasta aquí llegamos a donde habíamos contemplado. Son 75 hojas, más o menos fueron un poquito menos, tal vez unas 65 por ahí, o 60, 61. Pero bueno, agradezco a ustedes haber leído conmigo este libro que habla de la construcción de la intimidad en las relaciones de convivencia de pareja, la perspectiva de mujeres jóvenes trabajadoras sin hijos, de Pamela López Bravo, en 2010. Les recuerdo, soy el psicólogo Omar Susano. Voy a estar subiendo esta lectura en mis
en redes sociales, en Psicomar Susano en YouTube y claro, aquí en TikTok algunos cortes. Entonces, pues agradezco por ahora, me retiro y ya sabemos un poquito más de la intimidad. Así que nos vemos y cuídense y recuerden que TikTok, famosos, famosos. Nos vemos, hasta luego.